Hola mis queridos estudiantes, espero que todos se encuentren muy bien. Hoy damos inicio a las clases vía YouTube. Estas clases están orientadas a los estudiantes de mi colegio, claramente, pero si hay otros estudiantes que estén viendo el video explicativo, no hay ningún problema, el contenido siempre va a ser igual para todos, ¿ya? Lo que vamos a comenzar hoy día con ustedes para sexto básico está orientado en el OA6, perdón, el OA5 del mismo nivel de sexto básico que corresponde a comprender las fracciones y los números mixtos, ¿ya? Entonces, en esta primera instancia, ¿qué es lo que vamos a conocer nosotros? Van a ser las fracciones. Ahora bien, ¿qué es una fracción? Tenemos que partir desde ese punto, conocer el concepto. Cuando nosotros hablamos de una fracción, nos referimos a un número que nos expresa unas determinadas porciones que se toman de un total que se encuentra dividido. Por ejemplo, cuando ustedes ven lo más básico que podríamos encontrar cuando se va a repartir una pizza. Cuando se hace una pizza, se compra una pizza, la pizza viene dividida en partes, ¿cierto? Por lo general viene dividida en 8. Entonces viene dividida en 8 partes. La fracción se refiere a esto, cuando un todo está dividido y nos enfocamos en alguna parte de ese todo. Ahora bien, ¿cómo representamos nosotros una fracción en términos numéricos? La representamos por medio de una barra de forma horizontal y con un número en la parte superior y un número en la parte inferior de esta misma barra horizontal. Voy a dar un ejemplo acá. Por ejemplo, si vamos a tomar estos 3 trozos de pizza, en el numerador vamos a poner estos 3 y en el denominador vamos a poner la cantidad total en que se dividió el entero, que son 8. Voy a explicar luego. El número que va arriba en una fracción, este número se llama numerador. Y el número que se encuentra abajo se llama denominador. El numerador es aquel número que nos indica la cantidad de partes que nosotros estamos tomando del entero, ¿ya? En este caso estamos tomando solamente 3 partes de este entero, o sea, de este todo, que sería el número 3, y el denominador es lo que nos indica en cuántas partes se dividió el entero. Por tanto, este entero, que es 1, se dividió en 8 partes. ¿Y cuántas partes se tomó? Solamente 3. ¿Cómo se lee esta fracción o esta representación? Se lee 3 octavos, ¿ya? Dentro de las fracciones, nosotros vamos a tener otros conceptos que tenemos que ir aclarando, que vamos a tener las fracciones que se llaman fracciones propias, y vamos a tener por otra parte las fracciones impropias. En esta ocasión nos vamos a enfocar solamente en las fracciones propias, para darle mayor énfasis a esto. En la clase siguiente vamos a ver las fracciones impropias, pero es para que ustedes tengan conocimiento de qué se trata. Cuando hablamos de una fracción propia, se refiere a todas aquellas fracciones en que el numerador, o sea, el número de arriba, es menor al denominador. Ejemplo, 2 quintos, 3 cuartos, 6 octavos. Siempre en una fracción propia, el numerador va a ser menor que el denominador. A diferencia de la fracción impropia, vamos a tener que el numerador es mayor al denominador. 8 medios, 6 tercios, 4 medios, etc. ¿Ya? Eso es para que ustedes tengan claro la diferencia entre una fracción propia y una fracción impropia. Entonces, fracción propia, el numerador es menor al denominador, y en una fracción impropia, el numerador es mayor al denominador. Recuerden, numerador es el número que está arriba de la línea horizontal, y el denominador el número que se encuentra abajo de esta línea horizontal. Bien, vamos a pasar a lo siguiente. Dentro de las fracciones propias,
donde el numerador es menor que el denominador, tenemos las llamadas fracciones equivalentes. Cuando hablamos de una fracción equivalente, se refiere a una misma fracción. En este caso, como se los voy a mostrar acá, fracciones equivalentes. Ejemplo, habíamos dado el ejemplo del círculo. ¿En cuántas partes se había dividido? Este círculo lo vamos a dividir en dos partes. ¿Ya? En dos partes. Y lo vamos a pintar solamente una parte de este círculo. Lo vamos a hacer con color mejor para que se pueda ver mejor. Si recordamos cómo se podía... aquí está la representación. En números, para poder visualizar esta fracción, nos vamos a fijar que el entero se dividió en dos partes, que es el denominador, y el numerador es en cuántas partes nosotros estamos tomando este entero. O sea, tomamos una sola parte. Por tanto, esta fracción corresponde a un medio. Vamos a seguir con el mismo ejemplo de este círculo. En vez de dividir este entero en dos partes, lo vamos a dividir en cuatro partes. Y vamos a volver a pintar la misma cantidad, o sea, digamos la mitad. O sea, vamos a pintar una parte, vamos a pintar la otra parte. El entero acá se dividió en cuatro partes. ¿Por qué cuatro partes? 1, 2, 3 y 4. ¿Y cuántas partes tomamos del entero? Solamente 2. Vamos a volver a dar el ejemplo del círculo. Esta vez lo vamos a dividir en 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y voy a tomar nuevamente la mitad, digamos, del entero, o sea, 4 partes. 3, 4. El entero esta vez se dividió en 8. Y tomé solamente 1, 2, 3, 4 partes. Si ustedes se fijan, la cantidad que está tomado del entero siempre ha sido la mitad. De un medio fue la mitad que yo tomé, de 2 cuartos fue la mitad del entero y de 4 octavos fue la mitad del entero. Por tanto, estamos hablando de la misma región sombreada o pintada y estamos hablando de esta fracción equivalente porque es la misma cantidad del entero que se ha tomado. O sea, un medio, 2 cuartos y 4 octavos siempre van a ser fracciones equivalentes. Ahora bien, aquí hay un truco para que nosotros podamos identificar una fracción equivalente. Vamos a recordar estas dos fracciones que estaban, las dos últimas, que eran 2 cuartos. 2 cuartos y 4 octavos. Esta es una forma para identificar si una fracción es equivalente o no. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicamos de forma cruzada. Fíjense acá. De 2 cuartos y 4 octavos voy a multiplicar el 2 por el 8. 2 por 8, 16. Lo voy a escribir en el numerador. Y voy a contabilizar la otra multiplicación. 4 por 4, 16. Como me dio el mismo número, tanto en el numerador como en el denominador, estamos hablando de una fracción equivalente. ¿Ya? Vamos a dar otro ejemplo. Vamos a ver qué fracción es equivalente, fracciones equivalentes de un tercio. Para yo ir viendo qué fracciones son equivalentes de una fracción, hay una manera en que vamos a tomar, por ejemplo, el número 2. Ese 2 vamos a amplificar tanto el numerador como el denominador. O sea, con el 2 que estoy tomando, voy a multiplicar tanto arriba como abajo.
Esto es para ir viendo las fracciones equivalentes de esta fracción. Si multiplico 2 por 1, va a ser 2. Y 2 por 3, 6. Por tanto, esta fracción es equivalente. 1/3 es equivalente a 2/6. Si yo hubiese multiplicado, esto lo multipliqué por 2, ¿ya? Acá. Si yo multiplico por 3, 3 por 1 me va a dar 3. Y 3 por 3 es 9. Voy a multiplicar por 4. 4 por 1 es 4. Y 4 por 3 es 2. Por tanto, acá podemos ver que estas tres fracciones que se escribieron son equivalentes a 1/3. Recuerden, si queremos hacer lo inverso y para poder ver si es que realmente eran equivalentes, hagan el ejercicio que les comenté delante, de multiplicar de forma cruzada. Si yo quiero saber si efectivamente 1/3 es equivalente, por ejemplo, con 3/9, voy a multiplicar cruzado. El 1 por el 9, 9. Y el 3 por el 3, 9. Si veo aquí entre estos dos, 1 por 6 es 6. Y 2 por 3 es 6. Es equivalente. Si veo 1/3 y 4/12, 1 por 12, 12. Y 3 por 4, 12. O sea, todas las fracciones son equivalentes. Les voy a mostrar un material concreto que se utiliza para ver las fracciones equivalentes. Tal cual como lo habíamos visto en el video anterior, en el video que estábamos trabajando, en la parte anterior, habíamos visto un entero que lo estábamos representando con un círculo, ¿ya? El entero acá es 1, ¿cierto? Acá nos vamos a fijar que el entero está dividido en dos partes. Un medio. ¿Por qué un medio? Porque el entero se dividió en dos partes. ¿Se dan cuenta? Aquí se dividió en dos. ¿Y por qué este es un medio? Esto es solamente un medio porque es una parte que se tomó del entero. Y fíjense que es equivalente también al tamaño de este entero. Ahora bien, habíamos visto también que esto, si lo amplificábamos o si buscábamos una fracción equivalente, podríamos verlo, por ejemplo, con este, que es... Lo vamos a separar. Ahí. Este entero está dividido en 4 partes. Por tanto, una parte de cada uno de estos es 1/4. Es 1/4. ¿Ya? Si veo acá, fíjense, si yo tomo acá un medio, va a ser lo mismo que si yo tomo esta parte. Si yo tomo esto de acá, es lo mismo de acá. El entero acá, la diferencia es que se dividió en 4 partes y acá el entero se dividió en 2 partes. ¿Ya? Aquí tengo un medio y acá si tengo 1 y 1 serían 2/4. ¿Ya? Tenemos otra representación también, que si se fijan acá se volvió a amplificar, pero acá el entero se dividió en 8 partes. Ahí se dividió en 8 partes. Esto es equivalente a esto, a esta región, y esta también es equivalente a esta región de acá. Por tanto, si contemplamos acá es 1, 2, 3, 4. 4 trozos del entero, por tanto 4 está dividido en 8. 4/8 es equivalente a 2 partes, por tanto son 2/4, y a 1/2. Entonces, 1/2 es equivalente a 2/4 y es equivalente a 4/8. Otro ejemplo. El entero lo vamos a dividir en esta ocasión en 5. Lo dividimos en 5 partes. Por tanto, cada una de estas partes es 1/5. Si yo amplifico, lo voy a amplificar por 2. Aquí el entero se dividió en 10 partes. Por tanto, si yo tomo 2 partes de este entero, de aquí tomo una parte de este entero, lo amplifiqué por 2, fíjense, 2 partes de esta hacen una de estas. Aquí es 1/5 y aquí son 2 décimos, porque el entero se dividió en 10 partes. Por tanto, es equivalente. ¿Ya?
El entero se dividió en 5 partes y el entero se dividió en 10 partes. Por tanto, este 1/5 es equivalente a este 2/10. Esta es la manera de trabajar la representación concreta de las fracciones y ver las fracciones equivalentes. Ya chicos, ahora retomamos la clase para poder ver una amplificación de las fracciones o una simplificación de las fracciones. Vamos a fijarnos acá. En el caso de cuando uno amplifica, eso significa que va a ser una fracción equivalente, ¿ya? 1/2, 3/4, 2/5. Quiero buscar una fracción equivalente a 1/2, o sea, la voy a amplificar. Pero esta vez la quiero amplificar por 3. Voy a amplificar por 3. Esta de acá. ¿Ya? Si voy a amplificar esta fracción por 3, recuerden, amplifico arriba el numerador y amplifico abajo el denominador. 3 por 1 es 3 y 3 por 2 es 6. Aquí tengo amplificado el 1/2 o tengo una fracción equivalente, ¿ya? A 1/2. La fracción 3/4 la voy a amplificar, o sea, voy a buscar una fracción equivalente y lo voy a hacer por 4. 3 por 4, 12. Y 4 por 4, 16. Voy abajo. Esta la voy a hacer por 2 también. 2 por 2 es 4. Y 2 por 5 es 10. Aquí amplifiqué una fracción, ¿ya? Y en este caso, esto es una fracción equivalente a la fracción que se encuentra a un lado, ¿ya? Ahora bien, cuando nosotros simplificamos una fracción, es al contrario. Aquí buscamos un número para multiplicar. Cuando nosotros vamos a simplificar, vamos a dividir, ¿ya? Amplificar, multiplicamos, simplificar, dividimos, ¿ya? Aquí vamos a escribir para lo que no fuera. Amplificar, simplificar. Vamos a tomar 5 décimos. Primera fracción. 4 doceavos. 4 doceavos y problemas técnicos en un segundo. Y 4 octavos. Y 4 octavos. Listo. ¿Cómo vamos a ver nosotros la simplificación? Cuando simplificamos un número, la manera de identificar es ver si este número que está aquí arriba, o sea, el numerador, digamos de esta forma, cabe de manera justa en el denominador. Por tanto, a ver, yo el 10, ¿puedo dividirlo en 5? ¿Me sirve o no? Si yo veo cuántas veces me cabe el 10, perdón, el 5 en el 10, yo sé que me cabe 2 veces. Por tanto, podría dividir por el, siempre divido por el numerador. En este caso voy a dividir por el 5. El 5 en el 5, ¿cuántas veces cabe? O sea, 5 dividido en 5 es una vez. Y 10 dividido en 5 son 2 veces. Aquí simplifiqué esta fracción. En el caso de abajo, ¿cuál es el numerador? El 4. 4 dividido en 4 es 1. Y 12 dividido en 4 es 3. Abajo, también por 4. 4 dividido en 4 es 1. Y 8 dividido en 4 es 2.
Aquí simplificamos una fracción y aquí amplificamos una fracción. Y como se pueden dar cuenta, chicos, siempre vemos que son fracciones equivalentes. A continuación de esta parte se van a dejar los ejercicios. Recuerden que tienen que dejarlos registrados en sus cuadernos de la asignatura y con esto daríamos término por esta clase. Recuerden, hasta el día viernes se espera el contenido, se espera que ustedes envíen la evidencia y luego el día lunes retomamos con nuestra segunda clase y ahí vamos a resolver los ejercicios que van a darse a continuación y continuamos con una siguiente clase. Que estén todos muy bien, cuídense mucho y nos estamos viendo en un siguiente video. Chao chicos.